Se han cogido. Hola, ¿qué tal mis queridos Guerrawers? Ya sé que hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero hoy voy a hablar de las cervezas sour, así que atentos. Oh yeah. Pues sí, voy a hablar de este estilo de cerveza que realmente no es un estilo, sino un conjunto de varios que, bueno, ¿por qué voy a hablar de ellos? Pues porque hace un tiempo para acá que estoy viendo que hay una demanda ¡Cállese y coja mi dinero! de este tipo de cervezas. Cervezas, pues eso, cervezas ácidas, que tienen ese gustito, pues muy concreto, muy peculiar, y que parece ser que a la gente le está empezando a llamar la atención. No voy a hacer mucho hincapié en cada estilo porque, como digo, no es un solo estilo, sino varios que pertenecen a un conjunto de cervezas muy concretas, y la verdad es que lo que me gustaría es que las descubrierais. Y yo os voy a enseñar un poquito cómo son para que podáis empezar a entenderlas, porque la verdad es que son en conjunto bastante complicadas, pero a la vez son bastante accesibles para el público que realmente le gusta. Así que empezaremos hablando de una de las cervezas que a mí más gracia me hacen, que son las Berliner Weiss. Como dice el nombre, son Weiss, cerveza de trigo, pero de la zona de Berlín. A diferencia de las cervezas de trigo de la zona de Bavaria, son cervezas bastante más ácidas. Originalmente se hacían a base de una fermentación salvaje. Hoy en día, evidentemente, ya no se permiten estos lujos porque hay que hacer fermentaciones controladas para que, bueno, pues para que tengan una calidad y una bebilidad, por llamarlo de alguna manera, que sean más o menos siempre lineales. Originalmente eran cervezas muy carbónicas y muy ligeras, que no sobrepasaban los 3 grados. Ya en su momento, Napoleón Bonaparte, cuando invadió Alemania, llamó a la Berliner Weiss el champán del pueblo, ya que era, bueno, pues no era champán, pero era muy burbujeante, era muy ligera y era muy popular entre la gente de Berlín, porque era una cerveza muy ligera y muy refrescante. A día de hoy es costumbre de añadirle fruta porque al ser una cerveza bastante ácida es muy difícil de beber, ya que nuestros gustos no son los de la época del señor Bonaparte y evidentemente pues la gente tiende a tener un paladar un poco más refinado y el añadirle fruta favorece la ingesta. Un ejemplo que a nivel personal la verdad es que me ha llamado bastante la atención y me ha gustado porque no me suelen gustar las Berliner Weiss es esta, Fen el Presac, de cervezas Pox. La verdad es que está muy rica porque tiene ese punto bastante acidete, pero el tema de echarle albaricoque y nectarinas hace que sea mucho más bebible y mucho más agradable en boca. Otra cerveza también ácida, que es históricamente bastante antigua, son las cervezas lámbicas. Son desde siempre cervezas que se han producido en la zona de Bruselas y que además siempre han sido hechas a base de fermentación espontánea, lo que significa que jamás se le ha añadido levadura a ese caldo, sino que se ha dejado en unas cubas abiertas y que la flora natural del ambiente se ha inoculado de forma espontánea y ha empezado a fermentar. Luego esas cervezas se metían en barricas para que empezaran a envejecer y, bueno, pues aparecía lo que aparecía. De ahí que este tipo de cervezas muchas veces se empezarán a mezclar cervezas más viejas con cervezas más jóvenes para hacer pues un copage de cervezas más bebibles. Originalmente también se utilizaba malta de trigo en estas cervezas, originalmente bastante agrias de sabor. Y siempre se utilizaban lúpulos viejos. ¿Por qué? Porque perdían todo el amargor, pero mantenían las propiedades de conservación. Este tipo de cervezas, dependiendo de si eran de un estilo o de otro, podían pasar entre 1 y 4 años en barrica, envejeciendo. Unos grandes ejemplos de cervezas lámbicas. Una cerveza lámbica que a mí me gusta mucho es Gush Boom. Lo siento con la pronunciación porque soy muy malo, pero catando soy buenísimo y os aseguro que esta cerveza lo es. A diferencia de la Haute Gush, tenemos también la Faro, que suelen ser cervezas a las que no se le añade ningún tipo de azúcar, como a la anterior, para fermentar, ya que, bueno, son cervezas que son viejas. Las otras suelen ser cervezas que son un copage de cervezas viejas con cervezas nuevas y se le añade un poquito de azúcar para que haga una segunda fermentación.
siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y aunque yo no soy muy amante de ellas, hay otro tipo de lámbicas, que son las de frutas. Por ejemplo, de cereza o las de melocotón, entre otras tantas frutas. Bueno, supongo que era una costumbre que se fue extendiendo, al igual que las Berliner Weiss, añadirles frutas para que fueran cervezas más bebibles, ya que no a todo el mundo le gustaban las cervezas tan agrias y el hecho de echarle la fruta, pues bueno, pues hacía que fueran mucho más divertidas. Cervezas menos conocidas son, por ejemplo, las Red Flanders, que, como dice el nombre, son cervezas rojizas de la zona de Flandes. En Bélgica, evidentemente, donde si no se iba a hacer una cerveza de este estilo. A diferencia de las Lambic, este tipo de cervezas son de fermentación láctica controlada, lo que significa que además de echarle levadura de cerveza, se le añaden levaduras lácticas, sí, como las del yogur, que lo que hacen es acidificar, pero se controla que no se desmadren. Y luego se procede al envejecimiento en barricas entre 8 y 18 meses, dependiendo de la marca. A mí son cervezas que me recuerdan bastante a un vino espumoso tinto, ya que, pues como digo, tiene una fermentación láctica que le da ese carácter tan especial. Y el hecho de envejecerlas en barricas, que suelen ser de vino tinto, pues le da ese carácter al final que, pues como digo, recuerda más a un vino tinto que a una cerveza. Y la verdad es que están excelentes. Grandes ejemplos son Duchesse de Bourgogne o Grand Cru de Rodenbach. Son dos cervezas magníficas que vale mucho la pena probar si os gustan los sabores más avinados. Muy parecidas a las Red Flanders son las Haute Brune, que significa cervezas tostadas viejas. ¿Por qué? Porque se envejecen, pero a diferencia de las Flanders, no pasan por barrica de madera, sino que se dejan envejeciendo en acero. Son un poquito más dulces y menos agrias, pero no por eso son peores. La verdad es que a mí también me gustan. Son bastante difíciles de diferenciar si no sois grandes conocedores, así que son dos cervezas bastante parecidas para el público llano. Y un gran ejemplo que tengo es esto, Liefmans Goudenbad. Es una gran cerveza del estilo Haute Brune que vale la pena que probéis si os gusta, como digo, esos sabores más ácidos, esos sabores más avinados, ese punto dulce pero agrio de las cervezas fermentadas con levaduras salvajes y con bacterias lácticas. De verdad que chapó. Y acabaremos con las cervezas que se suelen llamar de fermentación salvaje o Wild Ale. Como dice el nombre, pues son cervezas que están fermentadas con levaduras salvajes de la zona. Depende de la zona, pues tienen unos caracteres o tienen otros. Nosotros aquí lo que tenemos son las siguientes, que son bastante interesantes, como digo, si os gustan las cervezas ácidas. Matoll Brett Saison es una Saison fermentada con levaduras salvajes, además de con Brettanomyces, que es una bacteria, bueno, es una levadura, mejor dicho, que tiende a crear ese carácter más agrio en las cervezas y que está pasada por barrica de vino. Y, a ver, es complicada, pero ojo que es una cerveza que creo que vale la pena de probar, porque a lo mejor os abre un mundo de posibilidades que no os esperáis. En la misma línea que Matoll tenemos Saltamarges. Es una cerveza, pues como dicen ellos, indomable. ¿Por qué? Pues porque es una cerveza salvaje, también fermentada con Brettanomyces. También es una cerveza bastante compleja, bastante complicada, que creo que a quienes les gusten los temas así un poquito más transgresores, bien podrían iniciarse con esta cerveza, con la otra. Pues, tiene un carácter, como digo, para mí son cervezas complicadas, pero de verdad, lo digo, creo que son cervezas de una calidad excelente. Complicadas, pero excelentes. Entonces, para quien quiera darse gusto con una cerveza un poquito distinta y algo así fuera de lo habitual, yo creo que estas dos pues, valen bastante la pena. Y otro de fermentación mixta, por ejemplo, es Mosca Barrica. Es una cerveza que además de una fermentación
pues controlada y luego una fermentación salvaje ya que se mete en barrica, tiene mosto de garnacha blanca, lo cual le confiere las levaduras naturales de la uva a esta cerveza, que fermenta de una manera muy especial. No lleva breta, pero lleva las levaduras autóctonas de la zona. Y la verdad es que, como digo, como las anteriores, es una cerveza muy compleja, con muchos matices, y que a quien no le guste la cerveza ácida, mejor que no la pruebe. Pero a quien le guste, yo creo que es una cerveza que vale la pena de probar, es una cerveza que vale la pena de darle la oportunidad y descubrir matices muy distintos a lo que se suele beber. Que reconozco que el mercado está muy saturado de cervezas IPAs, con mucho amargor, o cervezas pues muy clásicas, y el hecho de tener cervezas de este estilo, fermentaciones salvajes, fermentaciones no controladas, mixtas que se llaman, pues creo que vale la pena. Son cervezas que, hombre, pues rompen un poco con el estereotipo de la cerveza normal y que se va un poco hacia algo más íntimo, algo que los cerveceros dicen, esto realmente es algo que me representa, algo muy mío, muy yo. Otros harán sus cervezas, pero esto realmente es mío porque, bueno, lo he hecho con esa pasión y con esa intención de que sea transgresora. Y estas tres cervezas catalanas tipo Wild Ale, yo creo que, aunque son complicadas, vale mucho la pena de probarlas. Ojo, siempre y cuando os gusten las cervezas con esos sabores especiales y ácidos. Y eso es todo, queridos Beerrawers. Espero que os haya gustado. Ya sé que hace mucho tiempo que no nos veíamos las caras, porque bueno, he tenido muchas cosas por en medio, cosas que me han entretenido, se me han juntado muchas puñetitas que me han fastidiado el poder hacer vídeos, y lo cual pues la verdad es que lo siento mucho, porque es que yo estoy encantadísimo de hacer estos vídeos y bueno, solo espero que os haya gustado. Si os han gustado, pues muchísimas gracias, y si le dais a like ya sería la leche. Si no os ha gustado, pues mira, estaréis contentos de que haya tardado mucho en hacer vídeos, porque así no os he agobiado. No olvidéis seguirme para poder ver todos mis vídeos. Si me compartís con todos vuestros amigos y amigas, primos, vecinos, familiares lejanos, cercanos, pues la verdad es que me haréis un favor enorme, porque lo único que quiero es ser internacional, ya lo sabéis, soy así. En fin, muchísimas gracias y hasta el próximo día.